Bienvenido traders a un nuevo análisis del Bitcoin. Pero antes de comenzar, te dejaré invitado, ¿cierto?, a nuestro canal de Telegram, en donde refrescamos los últimos análisis de seguimiento del Bitcoin, análisis y seguimiento de altcoins, noticias, y pues bien, una gran comunidad que te puede servir o les puede servir a cualquiera, ¿cierto?, para aquellos que están recién entrando al tema de las criptomonedas. Ya llevamos bastante tiempo ahí, tratamos de masificar nuevamente la comunidad. Y nada, te voy a dejar la descripción en este video y nada, te invitamos nuevamente a unirte al canal de Telegram para que no te pierdas ningún análisis o seguimiento de las criptomonedas o del mundo financiero por completo. Pues bien, eh, Bitcoin, ¿qué habrá pasado con Bitcoin después de esta caída del día de hoy de más o menos de un 7%? ¿Ya? Un 7% no deja de serlo, la verdad, de caer a lo que nosotros estamos acostumbrados las últimas semanas, que el precio del Bitcoin lateralizaba, ¿cierto? Desde más o menos los valores de los 25K, lateralizaba, seguía subiendo muy fuerte, lateralizaba una pequeña acumulación y el Bitcoin seguía subiendo. Pues bien, ¿qué es lo que puedo esperar aquí? ¿Y cómo teníamos nosotros nuestro análisis anterior del Bitcoin? Vamos a verlo por acá. Bien, en el último análisis del Bitcoin, eh, en un análisis diario de 4 horas, teníamos esto. Vamos a bajarlo 4 horas. Teníamos esto. Bitcoin estaba en ese momento, el último análisis por acá, ¿cierto? Estaba haciendo una triangulación bastante buena. Decidimos entrar a largos a estos niveles y perfectamente acertamos y el Bitcoin rompió. Nuestra zona objetivo en ese momento era alrededor de los 42.800. ¿Ya? Pues bien, el Bitcoin llega y logró subir aproximado a los 45K. Y de ese minuto, desde que subió, ¿cierto? Hace unos días atrás, ya tenemos unos valores de una corrección hacia los valores de los 40K el día de hoy. Ya, bueno, seguramente van a ver este video mañana, pero la grabación la hice el día de hoy. ¿Ya? Esta era una zona también de espera. Yo estaba esperando que el precio del Bitcoin llegara a los 42.000, aproximado 43.000, acumulara unos días, ¿cierto? Una hora, y luego bajara a los 38 nuevamente. Y bueno, sucedió que el Bitcoin, con todo el FOMO que hay, llega y sube los 45K. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es saber dónde se dirige el precio, porque recién tenemos una caída el día de hoy, ¿cierto? Un par de velitas de 4 horas, pero queremos saber realmente si el precio del Bitcoin va a volver a subir de aquí hacia arriba. Ya sabemos que estamos en una tendencia, muy bullish, muy alcista, y que nuestro objetivo a corto plazo es el canal de los 48.000. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo a corto plazo. Yo aquí en el canal de los 48 yo empezaría a vender un poco de Bitcoin para quizá atrapar una pequeña recogida, ¿cierto? Del precio, no una corrección como la que estamos viendo ahora, pero una corrección un poco más larga, ¿ya? Entonces, ¿qué podría esperar el Bitcoin? Vamos a cambiar un poco de, de gráfico a donde lo teníamos la vez pasada, acá. ¿Qué podría esperar del Bitcoin en las siguientes horas, de aquí a mañana, unos 2 o 3 días? Pienso que esta es la primera recogida del Bitcoin. Ya, quizás nosotros tenemos que tomar en cuenta que de toda esta subida, el Bitcoin no ha corregido cercano a un 38% de Fibonacci, por lo cual tenía la certeza que el Bitcoin llegara al canal de los 38, pero aún todavía espero esos niveles. ¿Ya? Antes de los 48.000 o 49.000, antes de esta zona, espero que el Bitcoin se mantenga en estos rangos, ¿ya? Y de estos rangos, un nivel aproximado 36.000. Muy probablemente podríamos tener una corrección un poco más larga después que el Bitcoin suba un poco. Muy posiblemente tengamos una corrección un poco más larga nuevamente a la zona de los 36, pero eso va a demorar un poco de días. Ya lo importante de esto es que vamos a tener una acumulación, y esa acumulación del Bitcoin puede ser muy beneficioso para las altcoins. Ya estos 2, 3, 4, los días que tengamos este pequeño retroceso del Bitcoin. Repito, puede ser una acumulación bastante buena para las altcoins porque van a permitir espacio que el market cap vaya a buscar inversiones en las altcoins. ¿Ya? Bien, de no tener
de no tener esa pequeña recogida hacia este cajón, porque vamos a tener que buscar liquidez, y la liquidez está dentro de estos niveles, ¿ya? Podríamos estar días así, ¿cierto? Aquí, podríamos estar días aquí, hasta que el precio por fin se decida subir a los 48K, y aquí poder venir una corrección un poco más fuerte, cercano nuevamente a estos valores, ¿ya? Este es el próximo nivel de liquidez que tenemos. Y aquí nuevamente vamos a esperar, vamos a ver de forma plana, ¿cierto? Y de forma lenta, cómo se desarrolla el precio del Bitcoin para poder entrar. Pero espero y opino, la verdad, muchachos, que la inversión ahora, aparte del Bitcoin, debe estar en las altcoins. Las altcoins se van a desenvolver estos días en recuperaciones bastante grandes, ¿ya? Espero que la dominancia del BTC caiga en estos niveles, en estos días, mientras acumula el precio. Y todo ese mercado va a llegar a las altcoins de aquí a estos 4 o 5 días. Entonces, vamos a preparar también un video para ver cuáles son las altcoins de mayor potencial y qué espero yo de ellas, ¿verdad? La verdad que por ahora mi inversión principal y lo que yo estoy viendo es entrar nuevamente en posiciones de altcoins, algunas quizás para entrar a hold, ya, porque es un proyecto bastante notable, y otras a lo mejor para sacar algunos profits, ¿ya? Pues bien, esperamos entonces nuevamente, y recién, como repito, estamos en una vela diaria que recién está cayendo al nivel de los 40K. Tenemos que esperar un poco. Este nivel, la verdad, vamos a borrar un poco aquí, y esto es lo que yo tenía. Tenía una subida, ¿cierto?, a los 42, una corrección nuevamente cercana a los 35, y ahí nuevamente subir a los 48. Pues bien, estuvimos bastante cerca, pero sabemos que es subida de igual forma. Vamos a esperar esto aquí, por acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi visión y trade? Yo estaría entrando en Bitcoin después de todo este retroceso. La verdad, podría estar entrando. Ya tenemos un nivel bastante bueno. Voy a bajar un poco el Fibonacci de toda esa trend. Vamos a bajar un poco el time frame también. Desde la subida que marcamos, ¿cierto? Que después de este triángulo alcista, desde la subida de los 36.700, vamos a entrar en dos posiciones. De hecho, el nivel de los 38.000 ya bastante, el nivel, perdón, del 38 Fibonacci, que está en los 41.800, ya es un buen nivel de entrada, ¿ya? Aquí. Y el otro nivel de entrada yo podría esperar en los 39, ¿ya? En los 39.000. Supongamos, ¿cierto?, que los niveles de entrada, porque estamos suponiendo que el Bitcoin es una corrección de otra corrección que debe venir para una corrección mayor aún en los 38. Supongamos que entramos en el nivel de los 41 y vamos a buscar un nivel de los 39, ¿ya? Eso solamente para largo, ¿ya? Y solamente para hold. Ni siquiera estamos vendiendo Bitcoin porque pensamos que va a venir un flash crash. No, ya la verdad que Bitcoin apenas está recuperando, apenas cae un poco, el precio del Bitcoin recupera de forma global y de forma progresiva en los próximos días. Entonces, vamos a esperar nuevamente cómo se desarrolla el precio. Yo creo, la verdad, que de aquí a mañana el precio del Bitcoin debe corregir un poco más, quizás cercano un poquito más abajo de los 40. En 4 horas todavía yo no veo mucha divergencia. La verdad que si ustedes miran acá, no hay divergencia alcista en 4 horas. Yo esperaría una divergencia que me mostrara aquí en el RSI algo así, ¿cierto? Que cayera aquí, esa divergencia alcista, y el precio se mantuviera otra caída más, esa divergencia, y el precio ahí escalara. Por lo pronto entro en la zona de los 41 y tanto, y espero una corrección aún mayor bajo los 40K de aquí o esta semana, y de ahí el precio debería lateralizar unos días antes de la subida de los 48K. Pero como tenemos en el video anterior, esa es la zona del objetivo de todo el patrón chartista. ¿Ya, muchachos? Entonces, como resumen, para no extender el video, vamos a dejar estos niveles de entrada del Bitcoin nuevamente para una subida cercana a los 48, y por más mal que sea en el caso que el precio baje al nivel de los 30, en este nivel de liquidez, ya el precio o la idea es no salir de Bitcoin hasta que el precio logre nuestro objetivo a corto plazo, que son los 48.000. Recuerden que aquí en el video, en YouTube también tenemos otro análisis que está del Bitcoin, de un patrón chartista llamado Cup and Handle, ¿cierto? O la tacita de café, la taza y el mango, que ese patrón representa una subida desde los 25K hacia los 48K
como objetivo como el objetivo medio de este patrón alcista. Bien, muchachos, esa es la definición del Bitcoin. Yo esperaría otro nivel de retroceso, pero ya tenemos una orden de entrada cercano a los 41.500. Yo esperaría otro retroceso cercano a la zona bajo los 40K, entre 39.500 a quizás 38.500, no más allá, para posteriormente buscar los niveles de los 48K y medio, probablemente, y de ahí quizás esperar una corrección aún mayor. Bien, vamos a hacer también un análisis de altcoins. ¿Ya? El altcoin, yo creo y veo bastantes altcoins muy interesantes. La verdad que ahora yo no le estoy dedicando tanto tiempo a futuros. Lo que estoy haciendo, investigando proyectos nuevos. Tengo varias monedas que son muy interesantes, que están en etapa muy temprana, que yo se las voy a dar también en otro video, se lo recomiendo. Estas monedas yo se las voy a enviar a TikTok, ya con video en TikTok, así que recuerden, el enlace de TikTok aquí está, abajito de este video va a estar. Y nada, recuerden, Telegram, TikTok, únanse a las plataformas para poder hacer y seguir haciendo este análisis. Y nada, que estén bien, chicos. Cualquier opinión, déjenla en los comentarios. Nos vemos. Chao, chao.